Usamos la matemática a diario, pero quizá no somos conscientes de cuán a diario, de cuánto de nuestra vida cotidiana funciona gracias a la matemática. Es una disciplina científica con la que todos tenemos contacto en nuestra educación formal, en la escuela, en el liceo, aunque seguramente sea de las que despierta las mayores pasiones entre los estudiantes. Bueno, por ese lado va nuestra edición de hoy de la Mesa de Científicos, entender un poco más en profundidad a la matemática. Para eso nos acompañan Ernesto Mordecki, que es doctor en Físico-Matemáticas, docente grado 5 en el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Ernesto, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También está con nosotros Matilde Martínez, que es doctora en Ciencias con orientación en Matemáticas Básicas, profesora grado 4 en el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia, que es de la Facultad de Ingeniería, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Matilde, buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña Gonzalo Tornaría, que es doctor en Matemática, director del Instituto de Matemática y Estadística, profesor grado 5 en ese instituto y grado 4 en el Centro de Matemáticas, investigador grado 5 del PDCIVA, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Gonzalo, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Y además, como siempre, nos acompaña Héctor Musto, que es doctor en Ciencias Biológicas y coordinador de esta mesa de científicos. Héctor, buenos días, ¿cómo andás? Bien, buenos días. Y en primer lugar y antes que nada quisiera mandarle un beso grande a Romina y a Milena. Es la primera vez que hacemos el programa sin ella. Claro, es verdad. La primera mesa de científicos sin Romina. La anterior había sido, claro, ahí a principios de abril. Exactamente. Bueno, Héctor, te paso la pelota a vos para que te hagas el disparador. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, en la historia de la mesa esta hemos tratado diversos temas que para la gente entendemos que han sido razonablemente interesantes y eso. Pero había un área que muy importante, crucial, digo, para todo el desarrollo de lo que es la ciencia, no hay ningún científico que pueda estar ajeno a ella, ¿verdad? Inclusive del área social, a veces cuando se piensa en científicos, se piensa solamente en un físico, en un biólogo, un químico, etcétera, pero ya también en el área social cada vez la matemática tiene un aspecto más crucial. Entonces, yo arrancaría por lo siguiente, por preguntarle a los tres colegas, a cualquiera, al que quiera arrancar, ¿cómo definirían la matemática? Porque definir la biología es el estudio de los seres vivos, ¿verdad? Lo mismo pasa con otras áreas. Ahora, cuando uno habla de la matemática en sí, de forma general, ¿cómo la definirían? ¿Qué es? Y hasta le preguntaría también, ¿de dónde surge? Bien, a ver quién tiene ganas de arrancar. Matilde. Matilde. Bueno. Eso es democracia. Esa pregunta me recordó mucho un ensayo muy lindo de un gran matemático que es William Thurston, que intitulado justamente ¿Qué es la matemática? Y tras un montón de páginas llega a qué es aquello que hacen los matemáticos. Esa es su definición, que es un tanto tautológica. Y creo que apunta que la matemática es algo muy dinámico. Si bien es una disciplina que tiene una gran coherencia y continuidad en el tiempo, es distinta en cada coyuntura histórica y es un producto de su época en cada momento. Entonces, la matemática que hacemos hoy, si bien viene, digamos, por un camino continuo de la matemática de los fenicios o de los griegos, no es exactamente igual y en cada momento tiene sus propios problemas y su propia forma. En un sentido amplio, yo diría que la matemática es la disciplina que estudia el número y la forma. Pero eso es una definición extremadamente amplia y cómo se lleva a cabo exactamente esa reflexión sobre el número y la forma es algo que es muy difícil de especificar concretamente. Seguro que eso, de cualquier manera, es lo primero que puede pensar alguien que estudió matemática en el liceo, ¿no? Los números y la forma, la geometría, quizás, ¿no? Claro. Como lo más básico de la matemática. ¿Los demás qué opinan? ¿Ernesto? Sí, no, yo para contradecir a Matilde, que además... No, primero saludar a todos y que se olviden de toda la presentación que creo que es insustancial y confunde respecto de quiénes somos los matemáticos.
que somos gente normal, digamos, con las pasiones y las miserias de todo el mundo. No, la matemática se puede decir que es el estudio de las cantidades y las formas y en algunos casos su evolución en el tiempo, ¿sí? Eso muy cuadrado, digamos, ¿no? Pero eso es una definición. Gonzalo, en tu caso, ¿cómo la entendés? Sí, yo eh, comparto lo que decía Matilde, agrego, y pensaba agregar también el cambio, ¿no? Lo que dijo Ernesto, la evolución en el tiempo, que es muy importante. Eh, pero en definitiva, la matemática en algún sentido es todo, ¿no? Eso va en la línea de de por qué la matemática está en las otras ciencias, en la vida, en la economía. Es porque de alguna manera la matemática se nutre de todo y una de las ambiciones de la matemática es modelar el mundo, entender los fenómenos del mundo y abstraerlos, entenderlos en sí mismo, digamos, a veces vacíos de la realidad o separados de la realidad, pero esa interacción con la realidad y lo abstracto es una parte importante de la matemática, ¿no? Héctor también preguntaba, como sumaba una punta más, que era de dónde surge, ¿no? Quizás eso también nos puede ayudar a entender qué es la matemática, de dónde viene. Sí, eso capaz que es más fácil, ¿no? De decir. Creo que la astronomía es como la abuela de la matemática, la física es como la mamá de la matemática, y bueno, digamos, me parece que lo primero que apareció en el mundo fueron las observaciones astronómicas, se quisieron sistematizar y bueno, allí surgieron las líneas trigonométricas, el problema del movimiento de la Tierra, en fin, no sé, pero eso es un... O sea, viene de la fascinación de las personas con el cielo, ¿no? Eso es el punto de partida. No, sí, o más bien de la necesidad de entender, digamos, y de prever, ¿no? ¿Cómo es? La conducta del Nilo con sus años de seca y años de inundación, en fin, muchos como misterios primigenios vinculados a la agricultura, digamos, a la necesidad del hombre de entender su entorno. Y bueno, y ahí como que no bastaba con observar y sacar cálculos, había como que modelar, había que pensar, y ahí un poco aparece La la matemática. matemática, la Claro. matematización. Sí, ahora, La geometría, por ejemplo, geometría quiere decir medición de la Tierra, y la geometría entre los griegos estaba muy vinculada a la agrimensura, por ejemplo. Y en general la matemática, separada de la física o separada del intento de comprender el mundo o de explicar los fenómenos, o sea, como disciplina completamente abstracta, es históricamente bastante tardía. Podríamos hablar de cuándo es, digamos, pero la matemática como un interés realmente teórico quizás no sea muy anterior al siglo XIX. Digamos, antes la matemática era una cosa inseparable de las otras ciencias. Claro. No existían los o sea, matemáticos. a ver, como una pregunta en ese sentido. O sea, que si bien hoy en día la podemos considerar como algo abstracto, digo, los matemáticos están trabajando como con entidades abstractas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y perdonen el atrevimiento, yo en la vida real nunca vi un triángulo y nunca vi una esfera, digamos, ¿no? Pero ustedes están todo el tiempo como haciendo abstracciones sobre cosas que después todos sabemos qué son, pero yo que sé, en la naturaleza no hay triángulos, al menos que yo sepa, nunca vi ninguno. Pero en realidad sí nace del mundo real, ¿no? O sea, nace de las regularidades o irregularidades que se observan en el mundo real. O sea, que tiene una base firme en el mundo que nos rodea, digamos, o no. Eso es una discusión filosófica, ¿no? Depende de qué lado te pongas, la respuesta. Si sos materialista, decís que sí. Si sos idealista, decís que no. Digo, Penrose dice que no, que el teorema de Pitágoras es, no sé. Sí. A ver, Yo creo que sí, que lo que vos decís es cierto, pero me parece que tiene un punto,
una postura que tenés que poner en un lugar, digamos. A ver, Gonzalo. Sí. No, yo sobre los triángulos y las circunferencias, yo iba a decir, en algún sentido, si uno viene desde el mundo hacia la matemática, son idealizaciones, ¿no? O sea, no viste nunca un triángulo o una circunferencia, pero viste objetos similares, parecidos, y la idealización, el proceso de abstracción es encontrar la sustancia del objeto a los efectos de resolver los problemas que nos interesan, ¿no? Entonces, esa abstracción nos permite encontrar cuáles son las características de una circunferencia que hacen que las ruedas del auto giren. Más allá de que las ruedas del auto, digamos, no son circunferencias, ¿no? Entonces, creo que ese es un proceso. Y después está el otro proceso en la otra dirección, que en algún sentido, como dice Matilde, tal vez es más tardío, pero en realidad ya se ve desde la antigüedad, que es el estudiar la matemática por la matemática en sí, pensar problemas, encontrar cuáles son las dificultades o los desafíos a entender. Ahí vamos a los números, por ejemplo, hablamos de la geometría, el modelado, el cambio en el tiempo, están los números, el comercio, etcétera, y con los números aparece bastante tempranamente el desarrollo de la aritmética, y las cuestiones, los números primos y un montón de cosas que a priori no son significativas para el comercio, pero en la abstracción de entender el concepto de número, de entender el concepto de cantidad, aparecen ese tipo de problemas y se visualiza que son problemas muy interesantes que en algún momento tienen aplicaciones, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta en algún sentido. Me interesó, Gonzalo, eso que dijiste de cómo entender la circunferencia nos permitiría estudiar cómo funciona la circunferencia, entender cómo funciona una rueda viene de estudiar la circunferencia, ¿no? Decías eso. O sea, cómo estas abstracciones nos permiten entender las circunstancias, fenómenos de la naturaleza, quizás, ¿no? De la vida real, lo podemos entender abstrayéndonos. Claro, exactamente. Por ejemplo, la propiedad matemática que define una circunferencia es que los puntos que están a la misma distancia, a una distancia constante del centro, ¿no? Entonces, cuando pienso en la rueda, el eje del auto sería el centro, y al girar el auto no va saltando porque la rueda, si bien gira, está siempre a la misma distancia. Claro. Aunque está claro que eso es una idealización, porque la cubierta se deforma, entonces en realidad se aplasta, no es realmente, tiene un montón de complejidad física y real, pero nos permite entender, la circunferencia nos permite entender eso desde un punto de vista abstracto. Es la primera aproximación al problema, ¿no? Claro. Y podríamos decir, porque esta entiendo que hay matemática, que ustedes me corregirán, pero hay matemática más aplicada, matemática aplicada se habla, ¿no? Y otra que es quizá más teórica o más abstracta, no estoy seguro de los términos ahí más específicos, pero la pregunta que viene ahora, que es un poco compleja, es ¿qué aplicaciones tiene la matemática, no? O sea, esto de entender cómo funcionan algunos fenómenos, como por qué una rueda gira o por qué el auto no salta cuando las ruedas van girando, puede ser una de las puntas, pero más en profundidad, ¿qué aplicaciones tiene la matemática? No sé quién quiere arrancar, Ernesto. En mi opinión, la matemática está en todas partes. Yo siento que esta dicotomía entre matemática pura y aplicada es una falsa dicotomía. El diálogo entre la matemática y otras ciencias es permanente, las ideas de la matemática permean las otras disciplinas y viceversa, y la matemática sirve para modelar un montón de fenómenos en el mundo, o sea, nos da como un lenguaje y una manera de pensar en el mundo, que cuando lo aplicamos tiene una utilidad mucho más allá de la física, de la química, de la biología, de la economía.
está presente en lo cotidiano, por ejemplo, en todos nuestros usos de los dispositivos electrónicos, en todas las transacciones bancarias, en las transacciones de la feria y en un montón de lugares. Esos son los lugares más evidentes donde uno ve la matemática hoy. Pero también, por ejemplo, si uno mira la pintura, se da cuenta en el desarrollo de la perspectiva, por ejemplo, para mencionar el nombre del programa también, cómo la geometría de cada época permitió pintar con profundidad, por ejemplo, ¿no? La perspectiva lineal, íntimamente ligada a la geometría proyectiva, surge en el siglo XIV. Antes de eso los cuadros eran planos. Hoy nos parece obvio ver un cuadro plano y que parezca tridimensional. Eso es un ejemplo de cómo la matemática interactúa con todos los aspectos de la vida, de la comprensión de la naturaleza por parte del hombre y también de la expresión humana, en las artes, en la pintura, en la música, en todo. Yo creo que no nos damos cuenta que la pregunta no es dónde está la matemática, es dónde no está. Esa es la pregunta que es difícil. Y nos mandan desde la audiencia, es el lenguaje que inventamos para descifrar el cosmos en su totalidad, ¿no? Eso va un poco por lo que venían diciendo ustedes. Me dejás picando la pregunta, Matilde, entonces, ¿en dónde no está la matemática? Sí, no, yo tomo la palabra un poquito. Yo creo que sí, efectivamente la matemática es omnipresente, pero quería hacer una salvedad respecto de lo que es la matemática pura y la matemática aplicada, en lo que tiene que ver con la formación de los matemáticos. Y lo que es la resolución de un problema, ¿no? Está el famoso caso del inventor del ajedrez, el rey de la India vio, capaz que algunos conocen la anécdota, ¿no? Vio en el ajedrez una herramienta fantástica porque él en una batalla había tenido que sacrificar a su hijo para ganar la batalla y vio una partida en la cual el sacrificio del alfil permitía ganar la partida. Entonces dijo, voy a recompensar al creador de este juego fabuloso. Lo llamó a reino y le dijo que le pida lo que él quiera. Y él le dijo, no, yo solo quiero un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta, 16 en la quinta, etc. Así hasta llenar el tablero de ajedrez que tiene 64 casillas. Y el rey se enojó porque sintió como un desprecio hacia su poder que le pidieran tan poca cosa. Pero de todas formas mandó a los calculistas del reino a ver y a efectuar, y se dieron cuenta que no tenían todo el trigo que precisaban para pagar ese premio, ¿no? Entonces ahí está el concepto de que decimos, bueno, esa es la sucesión de las potencias de 2 sumadas, pero hacer la cuenta efectiva es un trabajo y en la formación de los matemáticos a veces a nosotros en Uruguay nos falta esa parte que hoy en día es computacional, digamos, esos modelos en el tiempo, esas pinturas de formas que queremos entender, llegar hasta el resultado mismo. Entonces hay una diferencia, digamos. Yo creo entre matemática pura y aplicada, son cosas muy relacionadas. Y lo más curioso, lo más paradójico, es que no hay una frontera disciplinaria. Por ejemplo, Gonzalo puede ahondar en el punto de vista de Hardy, que estaba muy orgulloso de estudiar los números primos porque decía que nunca se iban a usar para nada, digamos. Él creía en la matemática pura. Y bueno, Gonzalo puede explicar por qué. A ver, Gonzalo. Está bien. Bueno, no, yo primero que comparto la visión de Ernesto de que tal vez que el hecho de calcular, de hacer cosas, de remangarse y poder resolver problemas concretos es muy importante. Es muy importante en mi área, que es pura y es la teoría de números. Y para poner un poco en contexto, es cierto, hay un libro muy interesante de Hardy, que tal vez lo conocen los que hayan visto la película, no me recuerdo el nombre en español, sobre la vida de Ramanujan. El hombre que conoció el infinito, creo que es el título en español. Hardy era un matemático inglés, y tiene un libro muy interesante que se llama Apología de un matemático, en el cual él de alguna manera hace apología de la matemática pura y sin aplicaciones. Creo que hay que poner en el contexto
eso hay que ponerlo en el contexto histórico de la guerra. Hardy era un pacifista, como se ve en la película, y de alguna manera creo que la apología de la matemática sin aplicaciones tiene un poco la impronta de sin aplicaciones a la guerra, ¿no? Como que la visión, un poco de la visión era que las aplicaciones en realidad, en definitiva, lo que mueve el mundo es la guerra y quiero hacer una matemática que no puedan agarrar, que no se puede usar para la guerra. Eso es parte del contexto. Por ejemplo, Hardy fue uno de los matemáticos, si no tengo mal la historia, fue invitado al equipo de Turing en Bletchley Park, que fueron los que resolvieron, y él se negó, digamos, los que resolvieron el código Enigma, ¿no? Sí, otra película también. Otra película. Otra película reciente. Pero bueno, digamos, yo sigo pensando más en la línea de lo que decía Matilde, de que la distinción entre matemática pura y aplicada es muy difusa. Y sí, la computación, en mi área, que es teoría de números, es un área que surge históricamente del estudio de los números primos y es la disciplina que cultivaba Hardy y que es pura, en algún sentido uno la puede catalogar de esa manera, y aún así primero que encuentra muchas aplicaciones, en la actualidad tiene muchas aplicaciones a través de la computación, y viceversa, hoy en día se utiliza mucho los aspectos computacionales. Entonces esas cualidades que describe Ernesto, que son muy importantes, de poder calcular, de poder modelar, de poder hacer cuentas, de poder utilizar una computadora para ir más allá, eso se está usando cada vez más en toda la matemática, tanto pura como aplicada, ¿no? O sea... Gonzalo estaba mirando, efectivamente la película se tradujo como El hombre que conocía el infinito. La que mencionabas antes, que aparece Hardy, una película reciente del 2015. Les propongo hacer una breve pausa y ya continuamos charlando en esta mesa de científicos sobre matemática. Continuamos en una mesa de científicos hablando sobre matemática de varias formas, de varias puntas. Nos acompañan para esto Ernesto Mordecki, Matilde Martínez, Gonzalo Tornaría, todos ellos doctores en matemática, y también Héctor Musto, que es nuestro habitual colaborador, coordinador de esta mesa de científicos. Quizás valga la pena, porque algo comentó Gonzalo, contar un poco qué es en lo que se enfocan ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que investigan ustedes en todo esto tan amplio que hemos estado hablando, que es la matemática, ¿no? Para bajar un poco a tierra de puntas específicas que se pueden trabajar, investigar. Ernesto, ¿en tu caso? Sí, yo me formé en probabilidad y estadística, en procesos estocásticos, y ahora cuando empezó la pandemia, yo entendí que desde mi disciplina se podía eventualmente hacer algún aporte. Y en este momento estoy dedicado full time salvo las clases de probabilidad que doy, obviamente, mi obligación docente, a estudiar y el problema del COVID, ¿no? ¿De qué manera? Hablábamos de que está Fernando Paganini, es uno de los matemáticos, es uno de los capos del grupo científico. ¿Vos estás trabajando con ellos? Sí, con Fernando, sí, exactamente. Yo estoy en la parte de modelos, es decir, tratar de entender, es lo que decíamos del tiempo, ¿no? Tratar de entender qué es lo que está pasando en Uruguay, qué es lo que está pasando en el mundo en general, a pesar de que eso es una pregunta muy difícil, y tratar ahora de tener alguna perspectiva, alguna capacidad de entender cómo funciona la dinámica del contagio para hacer predicciones, ¿no? Pero vamos más lento que las medidas que se toman, ¿no? Claro. O sea, el modelo implica procesar los datos que hay y eso, decís vos, realizar predicciones basadas en estadística. Sí. Una de las cosas que hacemos, producimos un informe diario del famoso R0, que es R0, el número de contagio, ¿no? El número medio de contagios, como que se registró hasta ese día. Dicho sea de paso, los datos de Rivera nos reventaron la estadística. Claro.
Sobre todo porque vos medís cuántos en la semana pasada contagian a los de esta semana. Entonces había muy pocos, por suerte, la semana pasada, y estos números, que son relativamente bajos iguales, te hicieron que la tasa de contagio media suba mucho. Y bueno, digamos, y también otros temas, como un tema muy importante es el subreporte, es decir, la parte de la epidemia que está pero no se ve, que hay formas para estimarla, pero es bastante difícil. Y bueno, estamos aplicando esos modelos en ese problema, digamos. Matilde, en tu caso, tu trabajo va sobre todo por el lado de la geometría, ¿no? Sistemas dinámicos también. Exacto. Yo estudio geometría y sistemas dinámicos. La dinámica es el estudio de los fenómenos que cambian en el tiempo. Y mi área de investigación se podría decir que es estudiar un poco el movimiento libre de fuerzas en un espacio geométrico y qué nos dice ese movimiento sobre la geometría del espacio. Eso es un poco lo que hago. Es un área pura de la matemática. Y Gonzalo, vos adelantabas que tu área de estudio va por el lado de la teoría de números, ¿no? Pero quizá puedas bajar un poquito, comentar un poquito más. Exacto, bueno, en el origen, digamos, en lo más básico, lo más fundamental, el estudio de la teoría de números es el estudio de los números enteros, ¿no? De los números que usamos para contar y sus relaciones. Parece una cosa sencilla, ¿no? 1, 2, 3, pero eso abre, ese conjunto de números abre un montón de problemas y desafíos importantes, interesantes. Como decía anteriormente, utilizo mucho el apoyo computacional, o sea que podría llegar a decir que lo que hago es teoría de números computacional. En mi caso, a veces me gusta decir que hago ingeniería aplicada a la matemática pura, o programación aplicada a la matemática pura, porque en definitiva los problemas son problemas que profundos, que salen del estudio de los números hasta las últimas consecuencias. Eso, digamos, sin perjuicio de lo cual eso tiene aplicaciones. Hoy encuentra aplicaciones, como decía, la computación, en particular teoría de códigos y criptografía se nutren mucho de algunos aspectos de teoría de números. Yo principalmente trabajo en la matemática pura hace algunos años, entre 2007 y 2011, participé de un grupo multidisciplinario que incluía gente de computación, de ingeniería eléctrica y de matemática, por supuesto, para estudio de algoritmos de cifrado y códigos en las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones por celular, etcétera. Fue la verdad que un proyecto muy, muy interesante de aplicación, vinculado con Antel, que después desafortunadamente no siguió activo. La gente que se formó en ese programa no encontró tampoco eco en la industria, pero bueno, ese es otro problema y otra discusión. Héctor. Sí, bueno, primero estoy aprendiendo mucho, inclusive de lo que hacen los colegas, a pesar de que los conozco, digo, pero no, yo quisiera un poco como para ir bajando a tierra, digo, algunos problemas, digamos, de la cuestión cotidiana de la matemática, entre los cuales, desde ya, claro, digo, yo, como ustedes saben, soy biólogo, y en mi época se estudiaba matemática hasta cuarto año de liceo, nada más. Ya lo que en aquel momento era preparatorio dejaba de lado la matemática. Me dediqué después a la biología molecular, y hoy en día, sobre todo porque trabajo en aspectos evolutivos, lamento enormemente y me cuesta un disparate, digo, entender una cantidad de cosas que están haciendo colegas, y muchas veces estamos nosotros interactuando con gente que sabe de matemática como para poder estar trabajando en biología. Digo, de hecho, no es que estemos haciendo matemática, digo, pero ya sin la matemática ni siquiera se puede hacer biología, digamos, ni siquiera la taxonomía tradicional y eso. Pero aparte del comentario que lo quería hacer público, esa autocrítica, no, y quería preguntar, ¿cómo está la matemática acá en Uruguay? Porque al menos todo lo que sabemos
hablamos siempre de lo que fue la época de Macera, La Guardia, todo previo al golpe de Estado en la Facultad de Ingeniería. Vino el golpe de Estado, me imagino que en matemática, me imagino, en realidad casi lo sé, la matemática se desarmó, como toda la ciencia en el Uruguay en esos años, y bueno, a partir del 85, bueno, con todas las cosas, PDCIVA, Facultad de Ciencias, etcétera, ¿qué ha pasado con la matemática? Digo, se desarrolló, se incorporaron nuevas áreas, se ha pegado un salto cualitativo, como sí me consta en biología, por ejemplo, sí, eso sí pasó. En matemática, ¿pasó también? O sea, ¿cómo está la matemática hoy en el Uruguay? A ver, ¿quién empieza? Yo creo que esa pregunta es para Ernesto, antes que nada. Ernesto, entonces. Por lo Porque viejo. vos sos el que más ha estado en comisiones evaluadoras, en diseño de políticas, en toda la parte de ver la comunidad en forma macroscópica. Lo que pasa que es difícil hablar de uno mismo, ¿no? No está bueno. Entonces a mí no me gusta hacer la evaluación de la matemática uruguaya. Lo que puedo decir es que hace poco vino un colega formidable, Martín Reilis, que estuvo muchos años entre Estados Unidos y Alemania, y encontró cosas desastrosas, ¿no? Y se puso a trabajar para mejorar instalaciones, mecanismos de funcionamiento, sistematización de políticas, en fin, no sé, yo la verdad que no me animo a dar una respuesta en ese sentido. Es decir, que a veces algunos dicen sí, porque los matemáticos de Uruguay son de nivel internacional, yo qué sé, yo no lo sé eso. Gonzalo en este momento es director del Instituto de la Facultad de Ingeniería, que es un instituto muy importante, es el instituto pionero y el más grande en matemática en el país, y bueno, allí se enseña matemática a los ingenieros. No sé, digamos, lo que puedo decir es que hay una comunidad bastante compacta que trabaja, que tiene energía, hay muchos jóvenes, eso es cierto, hay muchos jóvenes que ya son matemáticos muy talentosos, pero bueno, digamos, yo no dejo de ver el tema del cuadro chico, ¿no? Como que no sé, digamos. Creo que a veces nos confundimos un poco, pero repito que me es muy difícil hablar de esto. Gonzalo. Bueno, no, yo creo que es claro que nos falta algunas cosas que dice Ernesto, nos falta un poco de número, de masa crítica, de condiciones, ¿por qué no de presupuesto, como toda la ciencia? Creo que se hacen cosas interesantes con el presupuesto que hay. Tal vez para conectar el relato que hacía Héctor histórico, digamos, de alguna manera la matemática, hay matemática en el Uruguay antes de la dictadura, La Guardia, Macera, etcétera. Eso se quiebra, digamos, prácticamente que desaparece la matemática en Uruguay, y al retorno creo que empiezan a surgir, empiezan a egresar de la licenciatura en matemática. La licenciatura en matemática, por ejemplo, se creó en el año 50, y sin embargo hasta el año 85 solamente un puñado de personas habían egresado. Y ahí empieza un fenómeno, me parece muy interesante, de egreso más o menos sistemático, no es muy grande, pero es bastante sistemático. Se consolida con la creación de la Facultad de Ciencias y una reformulación de la licenciatura en matemática que es el famoso Plan 92, que es un plan muy amplio, que nos permite, digamos, que nos obligó a todos los que cursamos en ese plan a tener una perspectiva muy amplia de la matemática. Y bueno, y en este momento eso, desde mi punto de vista y dentro de las condiciones y con toda la digamos, relativizando, como dice Ernesto, somos un país chico y con limitaciones, eso nos ha permitido, digamos, tener un cierto crecimiento, sobre todo desde el lado de muchos jóvenes que han hecho doctorados en Uruguay, en el exterior, y que han
traen cosas nuevas y mucho entusiasmo. Hay como una consolidación que necesita, por supuesto, espacios de trabajo y ideas, cosas para hacer. Pero bueno, ese plan que yo decía muy, muy básico, cumplió un cierto ciclo y ahora hace algunos años nos hemos jugado a hacer un plan de estudios de licenciatura que tiene más, pretende tener más conexiones con lo aplicado, es decir, creemos que tiene que haber más matemáticos en el Uruguay, pero también tiene que haber más conexión entre los matemáticos y la industria y las empresas públicas y distintas aplicaciones. Entonces un poco estamos tratando de jugar hacia ese lado. Como decía, esto es una interacción de ida y vuelta y a veces se hace difícil. Yo mencionaba un convenio con Antel de hace algunos años donde se trabajó en criptografía, en códigos, en comunicaciones, y se hizo un fuerte énfasis a la formación y después, en teoría, una parte del plan era que las empresas públicas, la propia Antel, generara espacios para que las personas que se formaban en esas cosas aplicadas pudieran trabajar y eso no se terminó de consolidar, ¿no? Entonces, como que el vínculo con la industria es un ida y vuelta, ¿no? Se necesita de los dos lados. Bien, esto que vos decís... Yo coincido un Sí, poco Matilde. con... Ah, perdón. No, adelante tú. Que yo coincido con Gonzalo en la importancia del Plan 92. Lo que pasó es que después de la dictadura, digamos, el exilio de los matemáticos tuvo como consecuencia que se formaron en diversas áreas, en lugares diversos, personas que después volvieron a Uruguay a reconstruir la matemática en el país. Entonces se hizo un plan de estudios, el Plan 92, que fue sumamente amplio, que reflejaba la capacidad conjunta de todas estas personas. Y eso permitió que la matemática se diversificara, junto con el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Porque antes, para hacer investigación en un lugar pequeño como el Uruguay, había que tener un grupo pequeño que fuera muy bueno en algo muy específico. Porque no se tenía acceso a bibliografía, a revistas. Entonces había que súper especializarse. Ahora, como tenemos acceso a bases de datos electrónicas, a publicaciones, etcétera, podemos abarcar un número mayor de áreas. Y sí, el gran debe de la matemática uruguaya quizás sea el que los matemáticos salgan fuera de la academia. Sí, sobre eso yo quería mencionar una cosa que pasó el año pasado y que a mí me tomó un poco de sorpresa por la positiva, digamos, es que fue que algunas empresas grandes empezaron a contratar jóvenes que aunque no estuvieran licenciados para hacer trabajos matemáticos. Empresas sobre todo de análisis de datos y machine learning, que hacen como estudio de mercado, cosas por el estilo. Y yo tuve una entrevista y un ingeniero muy amablemente me explicó, le digo, pero lo que vos querés que hagan los matemáticos, ¿no lo pueden hacer los ingenieros? Y me dijo, no, mira, tenemos como 3 niveles. El ingeniero que programa, que es el tipo fuerte, digamos, que escribe los códigos. El ingeniero que dice cómo se programa, en fin, pero hay como un nivel por arriba que hay que ver y entender lo que está pasando, para los cuales lo que está pasando, digamos, con el problema de estudio, que es, por ejemplo, problema de ventas o problema de productos que se distinguen de otros o lo que sea, o análisis en supermercados de imágenes, de cómo están las heladeras, en fin, cosas de lo más diversas. Y los matemáticos ahí, precisamente por su capacidad esta que hablábamos al principio de abstraer, como de ver cosas abstractas sin el detalle, tenían un aporte para hacer. Y tenemos varios jóvenes talentosos trabajando y algunos de ellos que ya creo que se nos fueron, que dentro de poco van a ganar por suerte más que nosotros, y bueno, y encuentran un camino fuera de la academia. Eso me sorprendió y fue muy gratificante, digamos, a pesar de que no vino por los caminos donde lo estábamos buscando, digamos, vino por otro lado, pero es una cosa que pasó y diría, para estimar que hay 10, para decir algo, en una comunidad nuestra pequeña que debemos de tener, ¿cuántos? Unos 100 licenciados, 200, ¿cuántos licenciados tenemos?
Licenciados del orden de 150, Ahí está. 160, e investigadores del PESIVA como creo que son 90. No, pero digo jóvenes, 150, digamos, hay unos 10 o 12 que están trabajando en el ámbito privado. Y vienen y nos cuentan cosas y tratamos de interactuar con ellos. Después no tienen tiempo porque están muy exigidos y trabajan con otro ritmo, pero fue una cosa muy, muy importante para nuestra comunidad, yo creo. Yo lo que les quería consultar a raíz de lo que han ido comentando ustedes en esta última pregunta, ¿no? De cómo en las últimas décadas ha aumentado la cantidad de estudiantes. Decían que había muchos jóvenes, que bueno, estaba el problema de que tenían que salir de la academia, pero también ahora Ernesto mencionaba que eso estaba empezando a suceder, quizás de una manera no de la que esperaban, pero está empezando a suceder, ¿no? O sea, como que quizás va en una curva ascendente, ¿no? La matemática nacional en ese sentido, pero tanto en lo que comentábamos antes de empezar la mesa, comentábamos con Emiliano como había varias historias de gente que la matemática no le había, no digo traumatizado, pero que no le había gustado en la educación secundaria. Ayer leía, por ejemplo, una entrevista con una matemática uruguaya que vive en Estados Unidos, que es Yaisa Canzani, que contaba que cada vez que ella cuenta en lo que trabaja, enseguida le empiezan a contar historias traumáticas con las matemáticas. Eso es algo que ustedes han visto en su experiencia, o sea, jóvenes que le tienen quizá miedo a la matemática, cosa que tal vez no sucede con otras disciplinas científicas en la manera en la que se enseña al liceo, digo, ¿no? De una manera muy básica. O sea, perdón, si puedo reformular un poco, porque Sí. esta pregunta está muy buena, porque en realidad para ir al fondo de la cuestión es esto. Yo en mi experiencia cotidiana, que ya tiene unos cuantos años, de hijos, de amigos con sus hijos y bla, hasta nietos grandes, en realidad muchas veces terminan optando por carreras que en realidad que no tienen matemáticas, o sea, hacen una opción por la negativa. Digo, yo sé que este es un tema que, claro, que a ustedes, por razones obvias, no les pasó, y no estarían acá. Pero eso es objetivo. Si uno ve la cantidad de gente que se dedica a la parte humanística, respecto a la parte más científica, tecnológica, etcétera, y cuántos son los que están resolviendo por la negativa, en lugar de decir, yo quiero ser abogado, ponele porque yo quiero ser abogado, me encanta la abogacía, está. Papá fue abogado, abuelo también, y yo quiero seguir con él. Sino que en realidad es, mira, como no tiene matemática, me meto acá. Me meto en historia, me meto en esto, porque no tiene matemática. Ahora, eso sin duda debe estar reflejando algo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Demagogia o te decimos la verdad? ¿Qué es lo que estás buscando? No, que me diga la verdad. Pero, si querés hacemos la mesa de los demagogos en otro momento. Yo ya advertí por mail que yo prefería no hablar de este problema. No, hay problemas que son como agujeros negros y tragan toda la energía. Como te acordás cuando se discutía en Uruguay el tema del fútbol del interior, ¿no? Entonces se discutía y se discutía. Yo creo que hay gente especializada en esas cosas y habría que preguntarles a ellos, digamos. Los jóvenes que trabajan y estudian conmigo son formidables, les gusta la matemática, pero somos minoría, tengo conciencia, pero yo no puedo ampliar sobre eso, digamos. Sí, pero a ver, ni siquiera es un problema en el Uruguay. Digo, me parece que es un problema casi como a nivel internacional, ¿no? Porque al menos en los lugares que yo he estado en el exterior, también es cierto que sucede más o menos algo similar. Hay mucha gente que te opta por carreras porque no. Digo, o sea que ni siquiera sería un fenómeno de decir, le he hecho, por ejemplo, de forma trivial e incorrecta, ¿no? Por otra parte, los problemas están en secundaria porque los profesores de matemáticas secundarias son malos. Porque no puede ser que sean malos acá, que sean malos. Sí, y con esta lógica llegás a los padres, ¿no? Al final son los padres. Al final pasás por la escuela, no, claro. Entonces, por eso que me gustaba saber la opinión, más allá que Ernesto no tenía ganas de hablar de esto. Ese problema ciertamente es mundial, pero nosotros somos las personas más alejadas de ese problema. En nuestra experiencia docente nosotros recibimos en la universidad a los chicos a los que sí les gusta la matemática y que sí eligieron eso. Yo también dije en el mail que no quería hablar de eso, no porque me parezca un tema particularmente espinoso, que sí lo es, sino porque realmente no tengo nada para aportar. Nunca tuve un alumno con ese problema porque doy clase en la Facultad de Ingeniería. Claro.
Además que voy a decir una cosa, que cuidado que son muchos los que les gusta. Pero con esto pasa como con el fútbol. En Uruguay el tipo que no le gusta el fútbol no se anima a decirlo. En la mesa de conversación el tipo se fuma todas las anécdotas de los goles, de los mundiales. El tipo no dice nada. Y son muchos los que no les gusta el fútbol. Y los que les gusta la matemática también somos muchos. Y no se animan a decirlo. Una minoría silenciosa. Yo Gonzalo. quiero agregar sobre eso, me parece muy interesante lo que dice Ernesto y lo comparto plenamente. Creo que es son muchas más personas las que le gusta la matemática de una forma u otra, entendiendo la matemática como algo amplio, ¿no? Entonces, el asunto es qué es lo que la sociedad, digamos, percibe es una cosa y qué es lo que hay es otra. Entonces, a mí a veces los problemas hay que ponerlos de costado y mirarlos de otra manera. O sea, capaz que está bueno pensar qué cosas sí se hacen que son positivas, que motivan a los jóvenes, a los gurises desde la escuela. Hay todo otro montón de actividades, ¿no? que vienen a ser, digamos, el jugar al fútbol en el campito o el jugar en el baby fútbol en lugar de la clase de educación física de la escuela o del liceo. Entonces, si hablamos de eso, hay un montón de personas, niños y adultos, que le interesan los desafíos, los problemas, los puzzles. Le gusta pensar, le gusta resolver problemas. Vos hablaste de tu experiencia, Héctor, pero en más de una vez me has escrito preguntándome alguna cuestión sobre algo que estás pensando sobre los números primos porque te colgaste con una pregunta y tenés una idea. Y entonces, que no hayas tenido, digamos, la formación matemática que fue, no quiere decir que no te despertara. Yo no sé si cuando estabas en el liceo te despertaba ese mismo interés y entusiasmo en los problemas, pero hay un montón de ámbitos donde los gurises tienen ese tipo de cosas. Hay programas de desafíos de matemáticas, que presentan cuestiones de matemática recreativa desde un punto motivador. Nosotros tenemos un programa compartido entre las facultades de realización de talleres de matemática, seminarios de resolución de problemas, distintas cosas que hoy se están haciendo y que tienen un vuelo bárbaro, digamos, los gurises que ven. Yo siento esto, recuerdo haber estado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Yo no sé, Héctor, ¿cuándo fue la última vez que viste el salón de actos de la Facultad de Ciencias lleno, abarrotado? Yo lo vi hace un par de años en un taller que dictó Alexandre Miquel sobre el infinito, donde los participantes eran estudiantes de cuarto, quinto y sexto de liceo, y vinieron del orden de 300, de todo el país, además, se organizaron. Y la verdad que al salir, y di una charla de 3 horas, o sea, no fue una charlita. Y los jóvenes cuando salieron de esas 3 horas de charla, donde hubo problemas, donde pasaron una hojita con cosas para pensar, y salieron y ocupaban todo el hall de facultad, y había como una ebullición, unas ganas de saber, pasábamos por ahí y no dábamos abasto, éramos una cantidad de matemáticos, pero estaban con la hojita y a ver, este problema se resuelve así, se resuelve así. Una cosa fantástica, un entusiasmo muy lindo. Y eso no significa que esos 300 gurises vayan a hacer matemática o vayan a ser matemáticos, pero son 300 gurises que vinieron a la Facultad de Ciencias a tener una experiencia. Y experiencias similares ocurren en las Olimpiadas de Matemática. Aún las Olimpiadas de Matemática, por ejemplo, se organizan a partir creo que de cuarto de escuela. Y uno encuentra participación de los gurises, el entusiasmo de los niños chicos de 9, 10, 11 años por esas cosas es fantástico. Entonces, tal vez el problema hay que ponerlo de costado y explotar y buscar esas cosas, esa motivación, ¿no? Y obviamente
A ver, si yo quiero ser escritor, necesito saber ortografía, gramática, idioma español y literatura y estudiar. Pero lo que me importa es si sé contar historias, si me gusta contar historias, si me gusta transmitir. Entonces la matemática también tiene un fenómeno de ese tipo, donde lo que a mí me gusta es pensar, es resolver problemas, es encontrar problemas. Y no, digamos, las cuentas son importantes, saber sumar, multiplicar las tablas, pero esa es la ortografía de la matemática, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar el problema de costado y generar espacios donde los gurises que les gusta y que puedan sentirse motivados y florecer su gusto y su interés por la disciplina. Lamentablemente no tenemos tiempo porque seguro que es un tema para profundizar mucho más. Los dejo con un mensaje que llega en línea con lo que decía Ernesto, que dice: amo las matemáticas y no me importa decirlo, pero firma anónimo. Muy bueno. Bueno, Ernesto Mordecki, Matilde Martínez, Gonzalo Tornaría, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva. Para Héctor también, un abrazo y bueno, la invitación para la próxima mesa de científicos. Abrazo Gracias para a todos. ustedes por la Bueno, invitación. muchas gracias. Gracias. Chao, chao, nos vemos.